habilitado hasta el día lunes el examen de la materia pasada. Así. Me va a ser hasta la próxima. Ok. Va a ser de todo lo que hemos visto, ¿verdad, Alec? Sí, pero va a ser sencillo. No, la verdad, cuestiones prácticas no, este, no tanto a lo que ven. Se me hace que está preguntando aquí Paulina que si lo escuchamos. Es que No, estás teniendo dificultades desde la clase pasada. Yo también tenía un poco de dificultades con el sonido sí, por el Teams. no. Y en esta clase que iba a agarrarme más a preguntarles, dice, está fallando mi internet. Ok, pues, bueno, te voy a estar interrogando a ti, y ya que Paulina Ah, nos, no, Paulina nos contesta aquí por el Lick, ¿me chat. escuchan? Ya, ahí Ok. ya escuchamos, perfecto. Muy bien, gracias Paulina. Bueno, no sé si puedas activar la cámara, pero si no, pues no hay problema. Nomás para saber si no para tomar la fotografía oficial del día de hoy. Lick, entonces vamos a presentar la próxima semana. Sí, la próxima. Pero va a ser de todos los temas que hemos visto. Sí, pero digo, honestamente es para dar cumplimiento ¿se acuerdan que les había comentado? Igual en la argumentación les dije, pues es más una cuestión para cumplir, de que nos piden dos formas de, de evaluar, que es una evaluación intermedia y una final, que es el trabajo que van a desarrollar, que es lo que vamos a empezar a hablar a partir no de esta, sino de la última semana. Recuerden que habíamos quedado que van a hacer un trabajo, un ensayo sobre ética, que ustedes lo van a enfocar en lo que ustedes quieran, pero dentro de la profesión jurídica. Entonces van a tocar un tema, ustedes van a abordar un tema en específico, y esa va a ser para su evaluación final, pero una evaluación intermedia que les había dicho es un pequeño examen que es prácticamente nada más para cumplir ahí con la medida, y pues que va a tener un valor del 30%, pero pues son puras cuestiones prácticas, nada así que van a batallar con el examen ni nada por el estilo, pero sí sobre lo que hemos estado viendo. Pues el examen va a ser igual en la hora de la clase, de 12 a 2 de la tarde. Pero pues la verdad no va a ser nada complicado. Solamente aterrizar los temas que hemos visto y es todo. Entonces, pues vamos a empezar hoy con el tema. Les digo que traigo por ahí algunas preguntas. Bueno, voy a tomar la captura de una vez. Imagino que mañana Paulina no va a poder activar la cámara. Tomo la captura para ahorita mandarla como evidencia de la clase. Ya quedó. Muy bien. Déjame, empiezo a compartir la pantalla y empiezo a compartir sonido porque vamos a ver también dos videos. Y con base en los temas y con base en los videos les voy a hacer unas preguntas. Sí te vemos, Pau. Allá. Muy bien, ahí va. Ahí va la captura. 1, 2, 3, para que pongan su mejor pose. Ahí va, déjame. Paso la captura acá. Listo. Excelente, salieron muy bien. Perfecto, gracias. Entonces, vamos a ver el tema de la ley. ¿Se acuerdan que dijimos? Vamos a ver primero cuestiones que tienen que ver con la legislación, luego en la práctica del Poder Ejecutivo, que nos íbamos a centrar un poquito más, y al final con la práctica judicial, o sea, un tema por día. Hoy vemos algo de la legislación, pero no me quise ir con una cuestión muy teórica de estar viendo elementos de la legislación o de cómo
la ética en el poder legislativo, porque creo que es una función que está, o una cuestión que está de más. Si hay un código de ética para el poder legislativo, pero creo que cae que algunos le dicen cliché, cae en lo mismo de, de irse por cuestiones de anticorrupción y no una cuestión de ética. O sea, de hablar de que no debe haber un conflicto de intereses para desarrollar una ley, que se deben de evitar los actos de corrupción, que si un funcionario, un legislador, sea diputado, sea senador, recibe algún soborno para votar en favor o en contra de una ley, pues está en contra de la ética. O sea, son cuestiones que realmente ya conocemos y que no van realmente a atacar el problema de la ética dentro de la ley. Porque una cosa es el comportamiento de un legislador, una cosa es el comportamiento de un diputado, de un senador, y otra cosa es la ética impregnada en la ley. O sea, cómo las leyes deben de ir en función de cumplir con valores éticos, en que una ley vaya orientada en el cumplimiento específico de la ley. Hay, por ejemplo, quienes dicen, es que debería haber una situación de una sanción más grave o una doble pena hacia un servidor público que comete un delito. Por ejemplo, un policía que mata a alguien debe tener mayor pena que cualquier ciudadano de la calle. Y que sí, en proporción se llega a valorar esa situación para determinar una pena. Pero no está especificado en ninguna ley que un policía, o sea, si el delito de homicidio, vamos a decir un delito de homicidio imprudencial, para una persona normal está cumplido alrededor de 5 años por un delito imprudencial, para un policía sea a 10, porque se dice que no puedes privatizar la ley o enfocarla a unas personas o a un grupo de personas en específica, sino que la ley es abstracta, la ley es general, aplicable para todos. Entonces, se dice que por eso la ley debe de ir en atención a los valores de igualdad, en atención a los valores de equidad, y que debe ser igual para todos, absolutamente. Entonces, el proceso de redacción de la ley va mucho más allá del decir que si el legislador es corrupto o no es corrupto, si recibe dinero o no recibe dinero, si recibe regalos también. Entonces, va mucho más allá lo que debería de contener el código de ética del Poder Legislativo, que simplemente centrarse en los actos de los legisladores, sino que debe de ir en función del proceso legislativo. ¿Cómo voy yo a generar una ley que fomente esos valores o que atienda los valores de la ética, los valores como la solidaridad, los valores como el compromiso social, los valores como el bienestar, valores como la honestidad, pues que realmente vayan aplicables a eso? Por ejemplo, hace ratito en la clase anterior con otro grupo veíamos el tema de lo que fue la prohibición de las bolsas de plástico en los supermercados. Es una situación que se justifica legalmente. Podemos decir, dentro de la exposición de motivos es válido hasta cierto punto esta medida, pero sabemos que en cuestión de honestidad y en cuestión de otros principios está fuera completamente de proporción de lo que debe de ser el cumplimiento de esta ley o el sentido que le dan a la ley. Porque ¿cuál es el sentido principal? La cuestión del medio ambiente. El cuidado del medio ambiente, la debida utilización de los recursos naturales. Entonces, esa es la principal opción, digo, la principal finalidad. Pero sabemos que no es cierto. O sea, sabemos que la finalidad era una cuestión económica principalmente. ¿Por qué? Te dicen que los supermercados ya no te van a dar bolsas. Si ya no te empiezan a dar bolsas, ¿qué es lo que vas a hacer? Tienes que comprar tú tus propias bolsas, que son entre reciclables y no, porque muchas de las bolsas
que te están vendiendo dicen que no cumplen con los estándares de reciclaje. Entonces, no son del todo en sí. Ya regresó la compañera Paulina. No son del todo reciclables en sí. Y luego, si ya no te venden bolsas, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que hacías tú normalmente con esas bolsas que te regalaban? Las utilizabas para basura. Entonces, así tú ya te evitabas de comprar bolsas para basura. Entonces, ahora que ya no te dan, vas a tener que comprar bolsas para basura. Entonces, a final de cuentas, la medida no está cumpliendo con su objetivo. Si la medida es que no se estén utilizando bolsas de plástico en mayor cantidad, a final de cuentas vienes a caer en lo mismo, que vas a seguir comprando esas bolsas de plástico. ¿Y qué es lo que estás generando? Estás generando ganancias para las empresas. Pero luego, si según la medida es para evitar la contaminación, si las bolsas de plástico y los empaques que vienen en los six de cerveza o en los six de refresco son los que generan la contaminación en el mar, ¿por qué me impones la medida a mí, Estado de Nuevo León, que yo no tengo mar? Que mis residuos no van a dar al mar. Entonces, ¿por qué se hace en el mar? Porque muchas empresas que recolectan basura las meten en barcos y esos barcos los llevan y los tiran en el mar, de toda esa basura. Entonces, por eso iba la medida, por eso era la razón de ser de la medida, de prohibirlas en las zonas turísticas, en las zonas de playa, en las zonas de mar. Pero no tienes por qué imponerme la medida aquí en un estado donde no hay mar. Entonces, si se fijan, esa medida no va en función de la ética. O sea, no se toma en cuenta la ética para implementar ese tipo de medidas que son más bien recaudatorias o que son o que van en función de una medida económica más que de salud. Por ejemplo, el Bronco hace poco estaba queriendo meter otra vez el programa de ¿cómo se llama? Me fue el que es para revisar los carros y que no estén contaminando. Se me fue ahorita el nombre, pero son programas que ha implementado en diferentes épocas donde tú tienes que llevar el carro y tiene que hacer una revisión si está contaminando o si los índices o si lo que contamina está dentro de los márgenes aceptados, dentro de los índices aceptados. Y si lo está, te van a colocar una calcamonía que cumples con las medidas. Y si no lo está, te van a poner una amonestación y te van a decir que tienes que llevarlo a reparar y luego volver a ir a hacer la verificación, ya me acordé. Volver a hacer la verificación. El problema ahí es que todos lo vimos realmente como una medida recaudatoria. ¿Por qué? Porque tienes que pagar la verificación y luego si no lo cumples, tienes que hacer el procedimiento y volver a ir y volver a pagar la verificación cuando sabemos que la principal causa de contaminación en Nuevo León son las empresas. ¿Y cuál es la medida que se opta para las empresas? Una multa de 11,000 pesos. Entonces, si tú Coca-Cola, si tú Bimbo, si tú Marinela, si tú cervecería contaminan, les voy a poner una multa de 11,000 pesos. Entonces, con esa multa de 11,000 pesos, ¿creen que sea proporcional y equitativa para las empresas? ¿O que les duela pagar 11,000 pesos? Más el moche, no se olvide del moche que tienen que dar. Bueno, esa parte. Pero no, 11,000 pesos no les duele. O sea, Ajá. es como decir, bueno, pues le voy a pagar a uno de mis empleados. Bueno, yo lo veo Ya así. está. ¿Sí? Y sin aguinaldo y sin nada. Y sin nada, y pues va a ser 11,000 pesos, dáselos, como si ¿sí? nada. Pues, Pero, como por qué a un ciudadano promedio te le pones muy exigente en la hora de hacer la verificación? A lo mejor mi carro puede ser del año y tú dices que está emitiendo gases que no son. Es correcto. Paulina iba a comentar algo, perdón. pues era básicamente eso, les iba a decir que, o sea, que tenía que ser equitativo, que no puedes, o sea, que sí entiendo el punto de que tengan que pagar porque están contaminando,
pero que no tengan que pagar todos exactamente la misma cantidad. Exacto, que tiene que ser en proporción, porque imagínense una pequeña, vamos a decir una tortillería, que esté usando algún procedimiento que esté contaminando. Vamos a decir, oye, vamos a imponerle a todos los que contaminen, es muy poquito, 11,000 pesos, vamos a ponerle 2 millones de pesos. Pero si una tortillería está contaminando, sería justo y equitativo cobrarle 2 millones de pesos, lo mismo que le cobrarías a la Bimbo, lo mismo que le cobrarías a Marinela, lo mismo que le cobrarías a cervecería. Pues en proporción estamos hablando de cuestiones enormes de distancia entre una y otra. Y es correcto, o sea, como dicen, la cuestión de ser proporcionales. Otra medida tan estúpida y tan absurda, es decir, vamos a multar a los que vayan, creo que quedaron más de 3 personas en un vehículo, que no pueden ir más de 3 personas y luego que deben de llevar cubrebocas, y vamos a multar a los automovilistas, pero vamos a reducir el horario del transporte y vamos a reducir los transportes. Entonces, y eso es por decreto, pues estamos hablando de que no es una medida nada más que se le ocurre al gobierno y lo pone en las noticias y ya. No, tiene que ser un decreto que está publicado en el periódico oficial del Estado y donde se establecen estas medidas de sanidad. Entonces, ¿cómo es posible que vengas y digas que va a haber multa para los automovilistas, pero dejas a los camiones reducir sus transportes, reducir el horario, y va lleno los camiones, lleno de gente, y el metro también de igual manera? Compañero Diego. Lick, ahí yo tengo una opinión de lo que está comentando de lo del transporte público y el transporte privado. O sea, como por qué vas a reducir a una familia, vamos a decir una familia promedio que tiene 3 hijos y mamá y papá. O sea, ¿cómo le vas a decir a esa familia, oye, pues nada más pueden ir 3 en el carro y todos con cubrebocas? Oye, pues yo vengo de mi casa, mis papás no salen, como por qué voy a tener que usar un cubrebocas dentro de mi vehículo si nada más nos estamos trasladando, por así decirlo, no sé, de mi casa a casa de mis abuelos. Como por qué me vas a querer restringir a mí al principio el número de, de personas dentro del vehículo. Y en el transporte público dice, ¿sabes qué? Pues vamos a reducir el horario en vez de decir, ¿saben qué? No sé, tenemos 28 lugares, bueno, de los 28 lugares vamos a dejar entrar a 14. En cambio, en el transporte público ven 28 lugares y suben 36 personas, o sea, no es algo... Ahí es más propenso que te dé el virus a una persona en un carro con su familia. Eso, Sí, sí, sí. Y es una medida realmente para darle gusto a los empresarios del transporte. Que bueno, dicen que el Bronco tiene 5 líneas de transporte con un prestanombres, pero que el Bronco es el dueño de estas líneas de transporte. Pues por pues ahí no lo también. dudo. Sí, 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 de hecho, la persona la han entrevistado, al supuesto dueño, y dijo que venía de una empresa y ya investigaron, la empresa no existe. Y todos dicen que pues es un prestanombres del gobernador para poder tener esas líneas de camiones. Pero con independencia de eso, hay muchas otras rutas más. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Negociando con ellos y darles gusto a ellos de reducir el horario para que gasten menos gasolina, paguen menos sueldos y pues la ganancia sea más para el transporte. Entonces, son decretos, son medidas que van en contra de la ética, porque estás perjudicando a unos por querer beneficiar a otros. Entonces, toda esta cuestión tiene que ir involucrada en la ley. El problema es que sí tenemos mecanismos para poder ir en contra de ellos y realmente no los implementamos, que es precisamente a donde vamos ahorita. Entonces, vamos a ver este video. Vamos a centrarnos en 2 frases
una principalmente de origen latino y la otra que nos compartió Gandhi, tiene que ver con esta cuestión de la ética dentro de la ley y cómo podemos llegar a interpretarla y a contemplarla. Y ahorita es un video muy corto, terminando les voy a hacer algunas preguntas a ustedes en referencia a esto. ¿Se escucha, verdad? Sí. Gracias. Dura lex, sed lex. Dura es la ley, pero es la ley. En derecho, máxima jurídica de Justiniano, incluida en el Digesto, célebre compilación de obras jurídicas de jurisconsultos romanos, que señala que la ley, aunque sea dura e inflexible, siempre se debe cumplir, pues esto beneficia a la comunidad. Suprema Corte, el poder de la justicia. ¿Qué opinan de esa frase? Más comúnmente conocida como la ley es dura, pero es la ley. Pues, bueno, yo opino que pues, la ley pues, siempre debe de estar, o sea, siempre una persona debe estar, o sea, ¿cómo se llama? Pues estrecho con la ley, o sea, siempre debe ir en una formación, Ajá. pero pues también hay a veces que no se cumple la misma ley, o que las mismas personas que nos dan, bueno, nos transmiten, por así decirlo, los tránsitos, pues ellos son de vialidad y tránsito y pues se supone que ellos deben de respetar todos los signos de vialidad. Incluso yo he visto, me ha tocado ver, que hay tránsitos que se pasan en el rojo y si una persona se pasa rojo por hacer lo mismo que ellos, pues te van a poner la multa. Ajá. Entonces, pues ahí no hay una ley dura en ese pues en esa visión que yo puedo ver. En este caso no aplicaría, o sea, por ejemplo, no sé, en lo de las multas. Con respecto a lo que dice la frase de que la ley es dura, pero es la ley, no sé, por ejemplo, que alguien lleve prisa, por un ejemplo, perdón, que alguien lleve prisa, se pase el alto, no sé, entonces lo paran y obviamente cuando te paró un tránsito, lo primero que haces es enojarte porque, pues, no sé, tienes prisa X y pero pues es lo que, o sea, es lo que se tiene que hacer, ¿no? Es lo que tiene que pasar, te tienen que poner tu multa porque te cruzaste el rojo o porque, no sé, yo creo que aplica más en ese aspecto. Ok, sí, o sea que debe de haber una aplicación por más situación, por ejemplo, digo, el mismo ejemplo que pones, pero decir, me pasé el semáforo a la 1 de la mañana, no había gente, no había carros, no había peatones, pues, ¿qué daño estaba haciendo el llegar y brincarme el semáforo en rojo? Y sería una aplicación rígida de la ley. Entonces, no sé si va, si aterriza también justo con el comentario que dices, Paulina, y en el sentido también del comentario tuyo, Diego, de que sí, eso se da mucho, principalmente las patrullas de policía se brincan todos los altos. O sea, llegan, se detienen, pero empiezan con el llamado pato, empiezan a sonar y luego se van metiendo para que los dejen pasar antes a ellos. Y sabemos que la mayoría de las veces no hay una situación de alarma, una situación de seguridad que implique que tengan que pasar ellos primero y muchas veces lo hacen. Entonces esta parte también entra en ese sentido. Ahora, Incluso se han ido en contra. Bueno, aquí por mi casa hay una calle que nada más es para un solo sentido y los de Guardia Civil se van en contra y si te ven de frente, ellos te pitan para que tú te muevas. sí. Y a mí me tocó, bueno, a mí una vez me tocó ver eso y yo iba atrás y pues yo no me iba a mover para atrás. O sea, el que va mal es él. Sí. En dado caso, él se tenía que haber hecho para atrás.
Me pasó lo mismo hace poquito. Sí. ¿Y qué hicieron? Yo no me moví. Hombre, Lick, yo me andaba peleando. Y de hecho, Pero, o sea, obviamente tú estás en tu derecho. Yo le estaba diciendo de que no, pues es que vengo por la calle, que si tú te estás metiendo mal. Y siempre traen como que así como Diego, de que no se mueven y que te empiezan a pitar. Bueno, el sujeto se bajó y me empezó a decir, no, tú vienes mal, te estás metiendo mal y que no sé qué, y te puedo multar. Y yo como que, what? O sea, no sé. Pues me enojé bastante, así que mejor lo tiré así de que, sí, está bien, lo que tú digas, y ya yo me fui. No, yo no me moví. Hice que se movieran. sí. Vale. Digo, por un lado, qué bueno, a ver si aprenden la lección, pero también, digo, qué bueno que no les pasó nada a ustedes, porque pues de repente ya saben que hay unos policías que hasta traen sus gramitos ahí de droga y a veces se las siembran cuando tienen algún conflicto de eso y si es a veces es un problema muy grande o hasta los llevan detenidos. Es un problema que existe desafortunadamente y que ha pasado muchísimas ocasiones. Entonces, eh, en este caso, aquí, ¿creen que siempre se debe de obedecer la ley? Sí. Yo creo que sí. ¿Y qué pasa si la ley es injusta? Pues, ¿qué pasa? Pues pasa lo que está pasando ahorita con lo de las marchas de mujeres o de, bueno, en contra de AMLO. O sea, pasan, bueno, yo puedo pensar eso, si la ley es injusta, pues va a haber una manifestación en contra de esa situación que no se aplicó bien la ley. Pues es que no creo que sea como que injusta en sí, más bien yo siento que a veces la ley ya viene como que, o sea, va un paso atrás de cómo va la sociedad. Entonces, pues se tiene que ir adaptando, más que nada, con buenos argumentos, como debe ser, se tiene que ir adaptando y pues así. ¿Y no has pensado que la ley va acorde y las personas vamos más avanzadas? Pero eso es lo que dije, Por o eso, no, o sea que nosotros vamos más avanzados, pero la ley va acorde al tiempo. no, No siempre. no No, te Por digo, ¿no lo ejemplo, has pensado así? no, ya te dije. por ejemplo aquí en Nuevo León no tenemos contemplado el matrimonio igualitario, Ni el aborto. ni el aborto, bueno, la interrupción del embarazo. Y están en otros países, está en otros estados, perdón, de la República, sí está implementado. Entonces, y hay interrupción de embarazo, hay aborto, hay matrimonio igualitario, hay gente casados del mismo sexo y ya con adoptados hijos. Entonces ahí creo que la sociedad va más adelantada que la misma ley, que a final de cuentas la ley no está actualizada porque la misma sociedad no la quiere actualizar, o el mismo Congreso. Pues, pero sí se puede dar la situación de leyes injustas y se ha dado en eh, en muchas ocasiones. Tal vez el caso de la tenencia que lo tuvimos durante muchos años como una ley proporcional equitativa. Tuvimos en el Código Penal la aplicación de las penas, se me fue el nombre, se me borró completamente, donde se habla de imponer una pena por los antecedentes penales que tiene una persona. Tiene una palabra específica, pero no, ahorita a ver si dando el ejemplo se me viene a la mente. Pero, vamos a decir, te detienen a ti por el delito de robo y pasas en la cárcel 6 meses. Vamos a decir, tipo de robo con violencia, no hay reparación del daño, lo que tú quieras. Tú pasas 6 meses en la cárcel. Y 4 meses después cometes el delito de violación. Entonces, son delitos completamente distintos.
Y para darte la pena del delito de violación, no deben de tomar en cuenta tus antecedentes penales en cuestión de robo. Sí podrían tomarlo en caso de que hayas tenido ya algunas denuncias o alguna pena que hayas purgado por delito de acoso sexual, tocamientos o algún otro delito que tengan relación con este último. El Código Penal establecía esta medida de poder tomar en cuenta cualquier delito que hubieras cometido, aunque no tuvieras relación con el delito que se te está juzgando ahorita. Y eso es una cuestión inconstitucional, es una cuestión ilegal. O sea, no se puede llegar a hacer. De hecho, había jurisprudencias al respecto y te tenías que amparar para que no se te impusiera, ya me acordé del concepto, individualización de la pena. O sea, en la individualización de la pena solamente se deben de tomar en cuenta los delitos en los que tengan relación con el que acabas de cometer. Si te están juzgando por fraude y tienes ya antecedentes de fraude, tu pena sí puede ser mayor. Pero si te están acusando de fraude y tenías antes, habías ido a la cárcel por delito de violación, pues no se te puede tomar el delito de violación para aumentarte la pena por el delito de fraude. Entonces, eso era algo que te permitía el código y era una norma injusta y tenías que irte al amparo para poder que se resolviera en tu favor. Entonces, sí hay leyes que pueden ser injustas y lo hemos hablado aquí anteriormente. ¿Qué pasó con el caso de los judíos? O sea, por el simple hecho de ser judío, ibas a los campos de concentración. Si una mujer sostenía una relación con un judío, iba al campo de concentración. Entonces, eran leyes completamente injustas. O la segregación racial en los Estados Unidos, de que ellos consideraban como una falta administrativa el que una persona de color se subiera a un autobús, a un camión, y se sentara en el lugar que está para los blancos. De hecho, hubo una época donde las personas de color podían subir a un camión, pero no se podían sentar. Tenían que ir parados. Solamente los blancos se podían sentar, aunque el camión fuera vacío, la persona de color tenía que ir parada. Entonces, esas son leyes injustas. Y porque ya el incumplimiento reiterado ameritaba un delito y arrestaban a la persona, y sabemos que no solo la arrestaban, la torturaban o sufría discriminación en la detención. Entonces, esas son leyes que son injustas. Entonces, ¿qué pasa cuando una ley es injusta? ¿Qué pasa si al aplicar la ley se daña a una persona o grupos de personas? Por ejemplo, ¿qué está pasando ahorita con el Tren Maya? Viene por aplicación de un decreto de ley. ¿Y qué es lo que se están quejando muchas comunidades? Que les están dañando el ecosistema. Y que va a dañar, la construcción del Tren Maya va a dañar el ecosistema. Eso ya lo dijeron y es una medida, un capricho que está buscando el gobierno federal. De hecho, le han dicho al gobierno federal, oye, hay rutas por las que puedes llevar por esa parte de la sierra, le puedes sacar la vuelta y no dañar el ecosistema. Claro, te va a costar más y va a ser más tiempo, pero por ahorrarse y por terminarlo más rápido, lo quieren hacer justo por el cruce de la sierra, y que va a dañar el ecosistema. Y no solo va a dañar el ecosistema, se van a tener que desalojar comunidades que viven ahí desde hace cientos de años. Entonces, viene por medio de un decreto. ¿Es justo o no es injusto? Pero ahí no se supone que las tierras mayas tienen ahí como una protección. Pero no lo están haciendo. ¿Qué fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿La carnita o el...? No, él trae la idea, siempre ha dicho, yo traigo la idea de hacer el Tren Maya. Es mi idea y es mi sueño el que yo quiero el Tren Maya. Y va a ser dentro del ferrocarril que se usó hace años, según él, ¿verdad? Pero viéndolo ya bien, se va a dañar el ecosistema, se va a dañar, pues dice, le vamos a poner un puente a los animales para que se crucen. Un animal no sabe que eso es un puente.
O sea, eso para él es algo diferente. Pero ahorita comento algo de eso, dejando primero a Paulina participar. No digas, era solo que, o sea, sí, aparte de qué necesidad tiene un animal de estar cruzando un puente o de una comunidad, moverse de donde han vivido toda la vida, nada más porque una persona tiene que, pues la idea de, o sea, tiene un sueño y le vale que eso todas las a quienes tenga que pregar, pues para hacerlo. Pero en ese caso, no sé, o sea, ¿cómo le podrían hacer ellos para que no suceda eso? O sea, para que no se lleve a cabo pues, la construcción del tren. Un amparo, Amparo colectivo, es correcto, por interés legítimo. que de hecho creo que ya hay una comunidad maya, bueno, no sé si es como maya, pero hay una comunidad indígena que ya ganó la suspensión definitiva de la construcción. Fíjate que definitiva no sabía, pero sí que tenían la suspensión y que habían promovido el amparo. El Bueno, fue problema, lo que yo leí, entonces a lo mejor puede ser nada más la suspensión. Ya ve que sí, los periódicos te venden otra nota diferente. sí pasa mucho, porque definitiva se me hace muy complicado y más con lo que está presionando Andrés Manuel al Poder Judicial para que todo se resuelva a su favor. Si los ministros descaradamente resolvieron constitucional la consulta para juzgar a los expresidentes, ahora un juez de distrito que va a ser un tribunal colegiado que va a ser contra Andrés Manuel. Pero se supone que no estás actuando con la legalidad y la neutralidad, porque si vas a juzgar neutralmente, pues tienes que dejar a un lado de que, pues bueno, él es el presidente, pues sí, pero el acto que él quiere hacer es anticonstitucional o inmoral o no sé cómo lo podemos llamar. O sea, va en contra de la ley, pues no se va a poder hacer. Correcto, va principalmente en contra de los derechos humanos. Lo que comentaban ahorita de cuál es la medida, es el juicio de amparo, y ustedes ya vieron en materia de amparo que existen diferentes tipos de intereses. El interés simple, el interés jurídico y el interés legítimo. Entran los dos. El interés jurídico en el sentido de las comunidades que viven ahí, que están violando sus derechos humanos directamente a ellos. Y el interés legítimo para todos los demás es el daño al ecosistema. De hecho, no recuerdo si habíamos platicado algo aquí o en la clase de argumentación, que hay una demanda en el Tribunal Europeo contra una empresa alemana que está contaminando el medio ambiente y que la contaminación que emite va directamente a la capa de ozono y tiene que ver con el calentamiento global. Y la demanda a la empresa viene de una comunidad de Perú. O sea, una comunidad de Perú está demandando a una empresa que está en Alemania por daño al ecosistema. Entonces, si una demanda fue admitida así en el Tribunal Europeo, desde Perú hasta Alemania, porque se determinó que efectivamente esta empresa daña el ambiente y le está generando la afectación al ecosistema de la montaña de Perú, pues, ¿qué más aquí en el mismo México? Donde por medio de un interés legítimo podremos decir, me estás dañando el medio ambiente al pasar tu tren por aquí, cuando puedes pasarlo por otro lugar. Pues de hecho va a matar cenotes, va a matar miles bueno, de árboles, de cenotes, o sea, va a matar muchas cosas y solo porque él quiere hacer un tren Maya. Oye, pues primero, yo puedo pensar que el tren Maya está bien, lo quieres hacer, pero ¿tienes el permiso? ¿Ya investigaste primero el impacto ambiental, el impacto social también puede ser uno de ellos, porque puedes poner el tren, pero ¿quién va a venir? ¿Quién lo va a usar? ¿Nada más tú? Pues no te va a salir. Y A ver, luego tengo entendido que el contrato que hizo para hacer el tren es con los chinos. Entonces, por eso es sí o sí. sí, la ganancia que va a haber. O sea, me,
me recordó ahí el chiste del- de los chinos y las licitaciones que viene, que van a construir un puente y entrevistan primero al japonés y es una construcción para gobierno y le pregunta, oye, ¿qué es lo que ofreces tú? Bueno, pues por 12 millones de dólares te construye el puente con la mejor tecnología y la mejor infraestructura. Y luego llega el alemán, ¿qué ofreces tú? Bueno, por 8 millones te ofrezco la mejor tecnología que la del japonés y te lo hago en menos tiempo. Y luego llega el chino y luego el chino dice, bueno, pues yo voy a usar mano de obra barata, voy a utilizar materiales estándar y te cobro 3 millones de dólares. Y luego llega el mexicano y le dice, yo te cobro 12 millones de dólares. ¿Y qué me ofreces mejor que el japonés, que el chino y que el alemán? Dice, bueno, te ofrezco lo mismo que el chino. Dice, nada más que van a ser 3 millones para ti, 3 millones para mí y 3 millones para que el puente lo construya el chino. Al final de cuentas es lo que hacen normalmente, o sea, hacen sus licitaciones, subcontratación y terminan cobrando 3 veces más de lo que costó la obra, y pues por ahí se va mucho recurso. Pero el permiso sí lo tiene Andrés Manuel, porque dijo Andrés Manuel, ya le pedí permiso a la madre naturaleza y dijo que sí podía construir. Pero para él, ¿quién es la madre naturaleza? Su sueño de señor grande, no se tomó las pastillas un día y dijo que ya andaba pidiendo ahí permisos o qué. Digo, porque para todo esto se sabe que pues debes de tener un permiso. O sea, si vas a construir una casa habitación, pues tienes que pedir un permiso para hacer una casa habitación en cierto lugar. Y estás hablando que aquí vas a hacer un tramo de no sé cuántos kilómetros que va a abarcar cuántos estados, Sí. unos 4 o 5. ¿Y a quién le pediste el permiso? A la madre naturaleza, y el permiso que te deben de dar firmado físico, pues ese todos sabemos que él mismo, a lo mejor hasta él mismo se lo firma, pero no puedes decir que tienes un permiso porque sí. Es como si yo paso todos los días, todos los días y todas las mañanas por un semáforo y me paso rojo, y me paso rojo, y me paso rojo, y me frena un tránsito. Oye, ¿por qué te pasas el rojo? No, es que tengo permiso de Andrés Manuel. El de mi ¿Quién? mamá. O de mi mamá. O sea, vale nada más decirle, no, es que tengo el permiso. Pues no. Pues muchos tienen el permiso de la charola. Ah, bueno, ese es diferente. Ese charol es diferente, Que al final pero, de cuentas es un acto ilegal que, se hace constantemente y que es permitido. O sea, que es permitido por la autoridad o más bien solapado por la misma autoridad. pero en dado caso, bueno, ya poniendo así como que viéndolo un poco más con los derechos humanos, pues no los pueblos indígenas pueden ir bueno, interponer algo, una demanda allá en la Comisión de Derechos Humanos. Aquí lo ideal sería irnos hasta la Corte Interamericana y que se pudiera hacer algo. Creo que si la Suprema Corte no da la solución, tendrían que ir a la Corte Interamericana. El problema es lo que tarda en llegar allá y que el daño pueda estar hecho antes. Porque estamos viendo que Andrés Manuel primero dispara y luego interroga. Entonces ese va a ser un problema muy grande. Pero no pueden juzgar a Andrés Manuel ya con el hecho de haber liberado a Ovidio, Ovidio, porque es que pues ya es como que un acto corrupto, bueno, un acto anticonstitucional por liberar a alguien de cierto nivel, de un capo, por así decirlo. O sea, no vas a liberarlo. Mejor, ¿sabes qué? Pues donde lo íbamos transportando nos abordaron el grupo y se lo llevaron. Que era la forma más fácil de decirlo, pero él dijo, no, yo ordené la liberación, ahí ya estás afectando pues al país. ya estás aceptando la comisión de delito, que fue la verdad lo que hizo. El problema es que quién se va a atrever a
a denunciar, y aunque haya la denuncia, pues la misma fiscalía lo va a juzgar, y quién fue, a final de cuentas, designado como fiscal, pues por el mismo Senado de la República, que tuvo la autorización para hacerlo. Y a veces hasta los mismos demás políticos no les conviene, o sea, muchos creeríamos que el PRI y el PAN quieren que desestabilizar el gobierno, que pone, sí creo que lo quieran hacer, pero nada más para hacerlo ver mal. Pero así querer decir, vamos a juzgar a un presidente, muchos saben que no le conviene a la economía mexicana tener ese tipo de medidas. Asesinar al presidente no le conviene tampoco al mismo gobierno porque hay una desestabilización económica. Pero, ¿cómo sabe de eso, Lick? O sea, por así decirlo, vamos a poner así el ejemplo, ¿verdad? Ya ve que AMLO está en contra del grupo de Cártel Nueva Generación. Ajá. Bueno, ¿y qué pasa si ese mismo cártel va y lo mata? Porque ellos mismos tienen desde sus propios códigos hasta la forma de saber a quién pueden tocar y a quién no. Porque aún así, si tocaran a Andrés Manuel y estuviera en contra de los intereses de ellos y de otros grupos de la delincuencia y en contra del PRI y en contra del PAN y del PRD, saben que a final de cuentas tienen que encontrar un culpable y normalmente el gobierno sí se va a ir por el verdadero responsable en este tipo de crímenes. Un crimen no común, un crimen corriente, van a decir, agárrate y al que te pesques lo pones como el culpable. Pero algo de esa magnitud sí corre ese riesgo. Ahora, fíjate, ¿qué pasó en el caso de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo? Cuando Carlos Salinas es presidente, pues sabemos la situación de Colosio, que no es el único responsable Carlos Salinas, pero el asesinato de Colosio, el asesinato de Ruiz Massieu, el líder sindical que fue arrestado en sus tiempos, el cardenal asesinado en Guadalajara, todo eso fue desestabilizando el gobierno en México. Luego entra Zedillo y Zedillo se encuentra con que se habían llevado casi todo el dinero y tiene que hacer la devaluación. Y luego de ahí se agarra, arresta al hermano de Salinas, arresta a otros funcionarios, otro más asesinado, y se corría el riesgo, Salinas tenía el miedo de que lo arrestaran a él. Pero ¿por qué ya no lo hacen? Porque toda la desestabilización que había generado, todas las muertes, todos los asesinatos y el crimen organizado, habían hecho que los inversionistas se llevaran todo su dinero y también fue causa de la devaluación. Entonces, si en México tenemos que nos asesinan a nuestro presidente, o sea, los empresarios que invierten en México de otros países saben que eso va a desestabilizar el gobierno, que va a generar caos y va a generar conflictos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Retiran todo su capital y México se vuelve a quedar sin dinero. Pero, Lick, eso ya lo están haciendo. Y con el presidente. Pero no tan drástico como si llegara a Digo, haber un hecho de o esa sea, manera. lo vemos, bueno, yo lo veo desde ese punto, pues si ya el presidente desde que llegó, varias empresas han cerrado para irse a otros lados. O En sea, cantidad, la verdad, no sé, fíjate. En cantidad no sé, pero no fue lo que se esperaba. O sea, se esperaba que iba a haber mucho más. Y se sí, claro que trasladó. sí, iba a haber mucho más, pero a lo mejor llegó a un acuerdo con las mismas empresas. Ya ve Rodrigo Medina cuando se trajo a Kia, que vengan, sí, les vamos a dar tal terreno. Bueno, pues ya me vas a dar el terreno y ya voy a construir yo. Pero a lo mejor aquí pues es una situación diferente porque pues ese es el presidente y a lo mejor te puede decir, ¿sabes qué? Pues yo te voy a contratar, tú empresa china, vente para acá y tú me vas a hacer el tren. O sea, tú te vas a encargar de hacerme todo el tramo del tren. Pues a los chinos les va a convenir, ¿verdad? O a la empresa china. Pero, ¿qué pasa si un gringo viene para México y le empiezas a poner un poco de trabas? Ya ve con el TME que cualquier constructora de vehículos gringos que construyan aquí y se importen los carros a Estados Unidos, pues se le va a cobrar cierto interés a la empresa. Pues ahí pues
no le va a convenir a una empresa gringa venirse para México. A lo Sí. mejor a otra empresa sí, pero esa situación de que varias empresas se han cerrado, no me puede constar cuántas, pero sí puedo pensar que sí son varias. Bueno, la medida de los aranceles para los automóviles fue impuesta por Donald Trump, Sí, no por México en sí. Y por eso muchos prefirieron quedarse allá. Dijeron, pues, me va a salir más caro. Si yo voy a México por la mano de obra barata y por traérmelo más barato, pues ahora me va a salir más caro. Pero sí, digo, entiendo la situación que dices, que es algo que ya se está dando, pero no a gran escala. Y una situación de inseguridad y de inestabilidad como el querer derrocar a un presidente o el asesinarlo, sí generaría un caos completamente distinto. Y es donde a muchos no les conviene, porque simplemente el asesinato del presidente de Estados Unidos puede meter su, sus manos y tratar de designar al nuevo, y eso involucra crímenes de las organizaciones del crimen organizado, incluye gente de gobierno, incluye partidos políticos, o sea, todo se desestabilizaría. Y aunque muchos no estén contentos, hay muchísima cantidad que sí están contentos con el sistema de ahora, porque les genera mucha ganancia. pues sí, pero por así decirlo, a lo mejor a nosotros no nos genera algún ingreso extra, pero a lo mejor a los hijos de AMLO que no tenían nada, ya les puso 2 empresas, 3 empresas y generan más que el papá. Sí, Entonces, pues ahí, pues es un interés para él, porque no, él no está viendo por el interés de un mexicano, él está viendo por el interés personal. y que va más, bueno, siempre han dicho de Andrés Manuel, no es un interés económico lo que él tiene, sino es un interés de poder. El Siempre. poder. Sí, o sea, a él no le interesa el dinero, que si sus hijos, que si Barlet, que si estos están haciendo ricos, a él le da igual, a él lo que le interesa es haber llegado a la presidencia, cumplir su sueño y poder hacer lo que él quiere. Entonces vamos a ver, teniendo estas preguntas que acabamos de hacer, y de esto precisamente varias cosas que estás comentando ahorita, vamos a ver este video, sí dura un poquito más, pero es muy interesante todo lo que maneja de Henry David Thoreau, que habla en sí de la desobediencia civil. Vamos a poner atención porque ahorita les voy a preguntar algo sobre esto. Ahí va. Y hoy el ambiente es increíble. El sector de la sociedad egipcia que abandonó la Plaza Tahrir ayer ha vuelto reforzado. Buenas tardes a aquellos que nos están viendo. Esta serie de videos buscan explicar una serie de conceptos acerca de la resistencia civil. Este término es acuñado por primera vez en 1848 por Henry David Thoreau, un objetor de conciencia y escritor norteamericano que se negó a pagar impuestos ante una situación de injusticia como era la esclavitud y la guerra de invasión a México. Él prefirió estar en la cárcel y desobedecer este tipo de leyes que le imponían sobre los impuestos, ya que consideraba que eso iba en contra de la moralidad básica del ser humano, que es la libertad y la justicia y la vida. Entonces, Henry David Thoreau propone que nosotros podemos desobedecer leyes que nos parezcan injustas. La ley y la justicia no son lo mismo. Entonces nosotros, si consideramos que una ley es injusta, tenemos el deber moral de desobedecerla. Y eso es lo que Henry David Thoreau considera y denominó la desobediencia civil. La desobediencia civil es el primer paso hacia una serie de acciones que iremos desarrollando llamadas resistencia civil o acción directa no violenta. ¿Por qué obedecemos? Hay distintas razones. Pueden ser el hábito, el miedo a las sanciones, la obligación moral, el egoísmo, la identificación psicológica con el gobernante, las zonas de indiferencia o una ausencia de autoestima entre los gobernados. La desobediencia civil es el depósito del poder. Imaginen que todo el pueblo no quiere adaptarse a las leyes del cuerpo legislativo
y esté preparado para soportar las consecuencias de la no adhesión. Esto llevaría a toda la maquinaria legislativa y ejecutiva a detenerse abruptamente. Lo que Gandhi menciona es la importancia de la unidad colectiva para desafiar al poder establecido. Pensemos en la sociedad que vivimos como una pirámide, la cual tiene una pequeña porción arriba y una más amplia por debajo, sosteniéndola. Gandhi consideraba que la base de la sociedad es la que sostiene al resto de la pirámide, y que una vez que el pueblo se diera cuenta de esta verdad, de que el poder reside en ellos, podrían lograr los cambios necesarios sin necesidad del uso de la violencia. Esto es relevante para la desobediencia civil. El pueblo tiene el poder de cambiar su situación. Esto es lo que se llama soberanía. El poder reside en el pueblo. Esa es la premisa básica de la resistencia civil. Gandhi bautizó a este tipo de lucha con el nombre de Satyagraha, lo cual significa mantenerse en la verdad, o también se ha traducido como fuerza del alma. Gandhi consideraba que hay que vencer la injusticia, no a aquellos que cometen la injusticia. Por tanto, no era necesario atacar o lastimar a aquellos que nos atacan, sino por el contrario, nosotros demostrarles por medio de esta fuerza del alma que no tenemos que hacer lo mismo y que lo que buscamos es una sociedad más justa y sin violencia. El Satyagraha, o fuerza del alma, no es algo metafísico, es algo que tiene que ver con nuestra capacidad moral, con nuestra intelectualidad, con nuestros conocimientos, con todo aquello que constituye la no violencia. Cuando nosotros creemos en la no violencia, no vamos a cometer violencia contra otros. El Satyagraha gandiano tenía una diversidad de métodos como huelgas, boicots, mítines, huelga de hambre, manifestaciones, caravanas, vida en comunidad, etc. Con lo cual Gandhi, sin el uso de la violencia y sin usar armas, logró la independencia de la India. Entonces, el Satyagraha para Gandhi tiene tres aspectos. El primero, la desobediencia civil, que es el no acatar las leyes injustas. El segundo, la acción directa, que implican las tácticas y métodos de lucha que se emplean para la liberación. Y el tercero, el concepto de resistencia civil, que implica el nivel de la estrategia general para lograr cambios sin el uso de la violencia. Hubo un caso reciente de acciones de este tipo, el movimiento post. Aquí, no sé por qué se está viendo así de distorsionado. ¿Sí se escucha bien? Sí, se estaba escuchando bien, Lick, pero ahorita pues ya se quedó así. Ok, perfecto. Porque lo veo distorsionado y esta parte me interesa porque esto pasó aquí en la Ciudad de México. No sé si lo recuerdan, pero ahorita para que lo vean. Me salto, el cual incitaba a los usuarios del metro de la Ciudad de México a brincarse los torniquetes sin pagar, en protesta por el aumento en el precio del boleto del metro. La acción llegó a una escala masiva, en la que la autoridad no podía detenerlos. Hubo grupos de jóvenes activistas que promovían estas acciones y de forma masiva los usuarios se sumaron durante varios días. La situación alcanzó un nivel mayor en el que tuvieron que intervenir fuerzas de seguridad. Lo malo es que este movimiento no duró mucho ni alcanzó el objetivo de disminuir los precios en los boletos. Lo que sí mostró es esa capacidad que tenemos para desobedecer leyes injustas y que la unidad popular puede operar cambios en dichas leyes. Claro, siempre y cuando se lleven a cabo de forma estratégica. Y con esto llegamos al final de nuestro video. Si tienes dudas, comentarios, te agradaría conocer más acerca de estos temas, no dudes en contactarnos en nuestra página web. Muchas gracias. Ese es el concepto de desobediencia civil o resistencia civil que impone Henry David Thoreau y que aparte Gandhi también lo tomaba, lo recogía y decía Gandhi, principalmente en el sentido de que tú considerabas que cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer. Entonces, en este caso, primero, ¿qué opinan del concepto de desobediencia civil? O sea, pues yo creo o yo opino que está bien, o sea, que es algo que, no sé con qué palabras decirlo, pero o sea, se me hace algo que está bien porque la gente se organiza, si sabe organizarse porque sabe que entre
en nosotros recae, pues, que las personas lleguen al poder muchas veces. O sea, entonces, si tú les quitas eso, haciendo ese tipo de cosas como lo que me está comentando, que es la desobediencia civil, pues obviamente ellos, pues no sé, no, ahorita necesito organizar mis ideas, te lo vuelvo a decir. Está bien, está bien. Ahorita lo platicamos si quieres. Diego. ¿Qué opinas sobre el concepto? Sí. Pues depende. Yo creo que depende mucho de la organización que tenga las personas para llegar a un a una, bueno, yo lo veo, también lo puedo ver como una rebelión, a una rebelión así civil, o sea, sin nada de armas, sin pelear, simplemente manifestarte pacíficamente, como dijo Gandhi, haciendo una huelga de hambre o haciendo diferentes cosas, pues yo opino que si la masa de personas se une y tiene la misma idea y llegar al mismo final, que sería en el caso de aquí del México DF, que era reducir el metro, pues a lo mejor si lo hubieran hecho de una forma ordenada y sin violencia, porque ya ve que le hablaron a la policía y sabemos que la policía pues mete infiltrados. Sí. A lo mejor puede ser que tuviera un éxito porque fueron 3 días y sabemos que en el DF, aunque le subas 10 centavos al metro o 5 centavos al autobús, van a hacer una manifestación y van a rayar, van a quemar, van a hacer lo que sea. Pero si fuera así como le digo, una huelga pacífica, alguna marcha, alguna manifestación, yo creo que sí deberían o sea, sí se debería de hacer, pero siempre y cuando esté bien estructurado pues la desobediencia civil que vayas a hacer, o sea, la manifestación, pues. Y cualquier otra forma que podamos tener, porque nos recordarán aquí cuando tuvimos lo de que se empezó a hacer una promoción, una difusión para que no, durante un día, no usáramos los estacionamientos de los centros comerciales para obligarlos a ponerlos gratuitamente, porque es una obligación de ley. O sea, si tú pones un pequeño restaurante, un pequeño negocio, una barber shop, te exigen tener cajón de estacionamiento. Y si no lo tienes, lo tienes que compensar con un pago de un impuesto. Y a los centros comerciales permiten que tenga el cobro y nada más tener un espacio de 15 minutos donde sabes tú que 15 minutos no es el suficiente tiempo para poder ir a hacer una compra. Entonces, pero ¿qué fue lo que pasó ahí? Se invitó a la gente que no fuera a los centros comerciales, que no y que si tenías que ir, que dejaras tu auto en otro estacionamiento, que no fueras en tu auto, para que ellos sintieran la presión, y realmente la gente no lo hizo. Y tan fácil es, un ejemplo tan sencillo, tan burdo, que cuando se habló de aumentar el camión, el transporte a 18 pesos o a 20 pesos, que era donde iba a llegar la medida, y no recuerdo ahorita cómo se llama, hay una organización que Únete, Puebla. ándale, exactamente, citaron para hacer una manifestación, fue una cantidad mínima de gente. Pero fíjate, ahorita, digo, hablando de fútbol, que se habla mucho de que Chupete sigue activo y que si venía Rayado. Les aseguro que si dijeran, oye, Chupete va a venir a jugar lo que resta de la temporada con Rayados y va a llegar mañana al aeropuerto, vamos todos a recibirlo. Les apuesto que se llena el aeropuerto y va a estar miles de personas y van a ir siguiendo el carro donde lleven a Suazo o si llegara otro Guiñac o X futbolista, X deportista, se juntan en multitud para apoyar y para celebrar, pero para este tipo de situaciones no se hacen. Entonces, creo que sí nos falta mucha cultura en esa parte de poder ejercer realmente la presión
que se debe, y Andrés Manuel intentó cuando fue su primera manifestación en el paso de la reforma, de que invitó a la gente a no pagar impuestos. Dijo, para que se vea el descontento, pues no vamos a pagar impuestos. El problema es que no pagas impuestos y luego viene el golpe del SAT, que pues realmente no dejamos de tener estas multas o estas sanciones por parte de la autoridad. Lick, y si eso lo aplicaríamos ahorita mismo, yo creo que hasta nos manda el ejército. Y por no ahorita está pagarle el peor. impuesto. Una de las propuestas de campaña de Andrés Manuel era que cada quien pagara los impuestos sin una obligación. O sea, que la gente lo hiciera porque Voluntariamente. Exacto. Pero ahorita las medidas del SAT están peor que en las secciones anteriores. Ahorita el SAT está controlando todo absolutamente. A mí me mandaron un correo que iban a abrir el buzón y que no sé qué, y yo como que, bueno, pues ábranlo, yo como quiera pago los impuestos desde que estoy trabajando, entonces... Sí. Entonces, pregunta, ¿con qué mecanismos cuentas contra una ley injusta? Pues puede ser la ley, bueno, puede ser una manifestación, una huelga de hambre, o sea, hacerte notar, pero siempre y cuando sea de un modo pacífico. ¿Y mecanismos legales? Mecanismos legales, pues tenemos... El amparo, ¿no, Lick? El amparo, exactamente. Ahora, el problema con este mecanismo legal, ¿es accesible este mecanismo? ¿Garantiza la protección de la justicia? No puedo decir que sí, tampoco puedo decir que no. Porque yo creo que depende mucho de quién lo esté organizando. Porque si lo organizamos, por así decirlo, todo Nuevo León, ya ve que aquí se juntaron enfrente de la Macroplaza ahí para lo de la gasolina, para que no hicieran el aumento, creo. Sí. Que según esto fueron y quebraron vidrios, ventanas Vitrales. Vitrales, pues perdón. ahí dicen, bueno, pues esas personas no eran ni de aquí, eran pues del sur. Bueno, creo que se vio uno con la playera de Rayados, que estaba con la patineta, dándole uno de los vitrales, si mal no recuerdo, ese creo que sí era de aquí. Y creo que hasta Pero también depende, porque a lo mejor puede ser de aquí o puede ser, como le digo, puede ser del sur y le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a dar esta vestimenta, ¿sabes qué? Te vamos a dar tal cosa para que tú vayas y hagas el desorden que te ordenemos hacer, ¿verdad? Sí. Sí, también se puede dar esa situación. Pero Digo, en otro México, uno que está por allá por Europa, ahí se da mucho eso. en un mundo paralelo. Pero sí, esas situaciones se pueden dar. Y a final de cuentas, esa medida pues no logró nada. O sea, todas las manifestaciones que se hicieron, igual con el desabasto de gasolina, y que el desabasto de gasolina fue la verdad una medida que fue realmente un desabasto, que después lo confesó Andrés Manuel, dijo, no, la verdad es que sí había desabasto, y dijimos que nosotros cerramos el control del acceso a la gasolina por medidas de evitar el huachicoleo, pero en realidad lo que había es que sí había un desabasto de gasolina. Que aquí en Nuevo León no hubo desabasto, y miren todas las broncas que nos vino a generar. Pero, pues, mecanismos accesibles creo que no del todo lo tenemos. Entonces, ¿qué opinas de una persona que le violaron el debido proceso y que se observe su culpabilidad sea liberada? O sea, por así decirlo, actualmente con el Código Penal, Ajá. que por así agarran un malandro, bueno, un disque malandro, por así decirlo, con droga, y que no, es que
pues él puede decir, ¿sabes qué? Nada más que me detuvieron a las 8 de la mañana y me entregaron hasta las 10 de la noche. Pues ahí lo van a liberar pues ahí hay unas discrepancias en lo que puede estar en el acta de un policía, o puede haber algún derecho humano que sea violentado. Ya ve que ya no los pueden ni golpear a los, Sí, bueno, hacer el interrogatorio, perdón, a las personas. el procedimiento de ley. Pero, ¿qué pasa en ese tipo de situaciones? Pues O los sea, libera. ¿Es justo? ¿Es injusto? Pues siendo así como dice en estricto derecho, yo puedo pensar que si se le, como dice ahí, si se le hizo alguna vulneración a los derechos humanos, pues, y dice que lo dejen libre y dice el código que lo tienes que dejar libre, pues ya no puedes hacer nada. Pero viéndolo de un punto de vista que no Pero, es jurídico, que es una persona simple, vamos a decirlo yo, que soy una persona simple, que no sé de derecho, pues vamos a pensar que, pues, si es culpable, pues debe estar dentro del sistema penitenciario. entonces podríamos decir que la ley podría ser injusta en algunos casos, Pues no en algunos, yo creo que en muchos. porque, por ejemplo, no me acuerdo también si aquí lo platicamos, el, creo que era fiscal, que lo detienen estaba en un vehículo teniendo relaciones con una niña de 10 años, y lo detienen y luego lo liberan por violaciones al procedimiento. Sí, aquí lo platicamos. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? O sea, El problema aquí, bueno, el problema ahí en ese caso en específico, yo creo que estás violentando los derechos del menor para empezar, siendo tú una persona adulta, y tú no puedes decir, ah, es que me violentaron los derechos cuando es que me apuntaron con un arma y me golpearon. O no sé qué haya dicho él, ¿verdad? Pero para empezar, estás vulnerando los derechos humanos del menor. Y más que nada, pues para la sociedad tú vas a estar marcado de por vida. el problema que viene con la violación del procedimiento es que dicen, si eso vicia el procedimiento y se pudiera generar una injusticia contra el que cometió el delito, pues por eso las violaciones al procedimiento vienen a apoyar, pero sabemos que en la realidad pues ha sido otra circunstancia completamente distinta. Ahora, vamos a suponer, ejemplo así parecido, vamos a suponer que hay una violación hacia una persona y se le libera a la persona por violación, a la persona que cometió la violación por violaciones al procedimiento. Si la víctima de ese delito no se le administra justicia, ¿debería hacer justicia por su propia mano? Depende, No creo, Lick. Ok, no creen y depende. depende. Porque vamos a decirlo, si a un familiar le hacen, como dice, lo violan y sabes que es la persona pues que la persona que lo violó o que le hizo algún daño a la moral a tu familiar, y te lo topas en la calle, pues, ¿qué vas a decir? Ah, sí, pues, miren, fue él. Pues no, estás completamente seguro que fue él y mucha gente va y los golpea, incluso los secuestran y los matan. Sí. Pero, por ejemplo, en el caso de que hace poquito pasó de un señor que mató a un chavo porque pensó que era el que había violado a su hija, pero resultó que no era él. Y el señor, o sea, por el hecho de hacer justicia por su propia mano, pues se lo van, o sea, ya valió que eso, él ya se va a refundir en la cárcel un montón de años solo por tratar de hacer eso, ¿sabes? Entonces yo Pero, creo que no, o sea, no digo que esté mal, porque entiendo a veces el coraje que te Ajá. puede llegar a dar, pero, o sea, no sé, no creo que,
Pues no sé, por ejemplo, mis papás, mi mamá siempre ha dicho de que el que, ¿cómo dice? El que a hierro mata, ¿cómo? El que a hierro mata, a hierro. Ajá, entonces como de que si tú vas y te vengas de esa persona porque te hizo esto, al final te va a volver a pasar a ti, o esa persona lo hizo y le va a pasar, entonces es como que, no sé, siento que no deberías de vivir con tanto coraje. Pero volvemos a lo mismo. Imagínate, por así decirlo, el papá de esa muchacha, ¿qué fue lo que sintió cuando supuestamente vio el violador de su hija? O puede ser el violador de la hermana, o puede ser el violador de la esposa. Pero imagínate qué ¿Qué sintió va a cuando se dio pensar? cuenta que no era el que había matado. Pues eso ya es una situación, o sea, pues dice, como dicen también los malandros matan gente sin saber. Ah, es que se me atravesó, pensamos que era el que teníamos que levantar y lo matamos. Ah, pues sí, y a ellos no les pasa nada, ¿verdad? Pero Bueno, es que ese es otro caso, ese es otro supuesto, porque básicamente a ellos les pagan por hacer esas cosas, y entonces como de que, pues el que tenga que matar lo mato y no pasa nada, ¿sabes? Como que más fría su cabeza en ese aspecto. Pero esta es como que un ataque directo hacia una persona que te hizo a ti algo, por ¿sabes? eso. Pero Es- ¿cómo le dices a un papá de que, oye, no le hagas nada si te lo llegas a topar? O porque inclusamente son vecinos o son personas de la cuadra que violan a las personas. A veces familiares. Sí, Incluso claro. familiares, como dice Lick, o sea, le vas a decir al papá o a la mamá, no, pues es que quedó libre y ya no podemos hacer nada. Pues es que es Y, como el caso de la señora, de hecho, del que está en Netflix, de Marisela. No lo he visto. Bueno, en ese caso a la señora le pasa algo similar, o sea, de que le matan a su hija, el esposo de su hija la mata y ella, o sea, ella sabía dónde estaba, ella sabía que tenía a su nieta, ella sabía tantas cosas y no por eso fue y mató al sujeto simplemente ella vio la manera de hacer justicia como se debía hacer la justicia. Que termina mal, pues sí termina mal, pero no por el hecho de que ella no intentara hacer justicia, sino porque ya son otras cosas, ¿verdad? Que son externas a. Pero, Pero, es la que ¿y terminó por qué asesinada, digo? ¿verdad? Es la pero señora que volvemos, terminó asesinada. ¿Mande? Es la mamá que terminó asesinada. Sí, ella. Y que se supone que según esto, pues la mandó matar ese sujeto, que porque ¿cómo se llama? Él se metió a una organización criminal, la fregada, y ya estaba harto de que la señora siempre estaba ahí juzgándole, pues la mandó matar. Pero pues obviamente son otro tipo son teorías, claro. El caso no lo vi, pero sí me lo platicó mi esposa, de que lo he visto en Netflix, por eso ya sí se ubico bien el que comentas. Y fíjense, toda esta parte va, o sea, estas preguntas van en el sentido para también hacer conciencia de que si este tipo de leyes donde una violación del procedimiento puede dejar libre a una persona culpable, puede generar este tipo de situaciones, que no digo que esté a favor o en contra, claro, si digo, Dios no lo quiere, llega a pasarle a alguno de mis hijos, pues la verdad creo que yo no me tentaría en tomar justicia por mi propia mano, a veces hasta sin medir las consecuencias, pero pues a final de cuentas este tipo de situaciones que nos genera la ley de dar tanta facilidad de resumir en algo tan simple como una violación del procedimiento, deja la libertad a una persona culpable, puede generar este tipo de situaciones, donde podríamos caer, como en el caso que comenta Paulina, y si vi el video, donde lo está esperando en un automóvil y llega una persona, se baja de un coche y llega y primero lo avienta y creo que ya cuando lo va tumbando es cuando le da con el cuchillo en el corazón y mata a la otra persona. Caemos en una injusticia todavía peor que la que se cometió porque llegan y se le quita la vida a una persona inocente que tenía familia. Entonces, todas esas consecuencias se generan a raíz de una aplicación de la ley o la generación de una ley que no siempre termina siendo injusta, porque hay violaciones al procedimiento
que pueden simplemente desestimar esas pruebas y llevar el procedimiento por otro cauce a llegar a la responsabilidad. Pero creo que no se ha actuado como se debe para poder aplicar la ley de la manera correcta y regularla en el sentido de que no por una simple violación del procedimiento va a quedar en libertad la persona. Bueno, pero también debe depender, porque a lo mejor como lo comentamos, a lo mejor si es una violación, pues yo puedo pensar que esa persona puede volver a caer en lo mismo, o sea, puede volver a violar a otra persona. Entonces a lo mejor ahí, pues, aunque sean violaciones a los derechos humanos o violaciones al proceso, yo creo que deben de quedarse los violadores más que nada. Porque todos sabemos la vida que llevan, o sea, la vida fuera de la cárcel, pues qué es lo que van a hacer. Ah, mira, veo a esa persona y ya sé que me van a liberar si tengo un vicio dentro del juicio, si tengo algún vicio, pues ya sé, entonces vuelvo a hacer lo mismo y vuelvo a hacer lo mismo y vuelvo a salir por la misma puerta, pues ahí Sí. yo creo que debe de caber ahí un criterio a lo mejor de qué delitos pueden ser de los que pueda salir y qué delitos no. Es que también ahí va en cuestión a la otra parte, donde si por esa violación al procedimiento, esa tortura, puede dar indicios de que a lo mejor se esté queriendo culpar a un inocente, entonces si alguien viene y me acusa de violación y que desgraciadamente ha pasado mucho, o sea, ha habido asaltos, ha habido homicidios donde la policía va y agarra a cualquiera que se encuentra en la calle Ah, sí. y luego lo tortura y lo hace confesar. Entonces, el problema es que si dijéramos, bueno, es que vamos a decir, lo agarraron por violación y por homicidio a su víctima. Y decir, no, entonces aquí no entra violaciones al procedimiento y va a tener que ser juzgado. Pero si esas violaciones al procedimiento fue precisamente porque lo torturaron a que confesara un delito que no cometió, entonces estás cometiendo una injusticia más grande. Entonces, es el problema de dónde puedes lograr para mediar en ese tipo de situaciones. Y es donde la ley tiene que encontrar la forma de tener el equilibrio, pero pues ahí yo creo que también es una cuestión que importa más hacia la autoridad. Entonces, bueno, creo que contestas la última pregunta, o por lo menos de tu parte, es decir que sí, debería quedar un delito impune para cumplir la ley en caso de violaciones al procedimiento. O sea, ya para terminar, Paulina, si quisieras responder esta pregunta, porque aquí Diego ya nos dejó claro cuál es su postura. Es que no sé, ni que yo estoy muy contradecida porque puedo decir de que, o sea, no tiene que quedar impune, pero también estoy de que es que también se tiene que cumplir la ley. Entonces, pues yo creo que más bien depende de qué lado estés, ¿no? Como que, obviamente, si tú estás del lado del que te pasó, o sea, a ti te hicieron el daño, pues obviamente tú no quieres que quede impune. Pero tú siendo la otra persona es como de que no, pues con ganas, no, ya me quedé impune porque no lo hicieron como debe hacer. Entonces, yo creo que no debe quedarse, nunca se debe de quedar un delito impune porque pues obviamente el que lo hace una vez, lo hace siempre, lo vuelve a hacer muchas veces. Pero yo creo que lo que podrían hacer ahí es como que a lo mejor no encarcelar a la persona porque pues no se puede, pero podrían hacer otro tipo de cosas, o sea, otro tipo de cosas, no sé, como estarlo citando cierto tiempo, no sé, que acuda con un psicólogo, ir checando por qué es así, qué le está pasando, qué lo está afectando. Y igual hasta con eso puedes, no sé si también se puede aquí, pero se supone que un psicólogo te puede mandar ¿cómo era? O sea, puede determinar que eres un peligro para la sociedad. Te puede mandar a la casa de los locos. Hacer un dictamen psicológico podría ser también. Y la medida que comentas también es viable de decir, bueno, hubo violaciones al procedimiento, se tiene la creencia
o la certeza de que aún sea culpable y, como dices, llevar un proceso en libertad donde se busque pues que la persona no vuelva a cometer ese delito, o por lo menos estar en observación, como comentas. Pero bueno, a lo mejor puede caer también en el supuesto de, bueno, yo no sé si vieron la serie de las cintas de Ted Bundy o el que No, es Me quedé dormida, amistad. ¿Eh? Me quedé dormida como al tercer capítulo. Bueno, es que en las cintas él dice de que, pues sí, yo violaba y asesinaba a tantas mujeres y yo lo hacía frecuentemente, pero él tenía su familia. Él salía con con una persona con un hijo. Uh-huh. Y para esa persona, o sea, para la señora con el hijo, era una persona totalmente diferente para las personas que violaba y mataba. Bueno, Pero pero no sé si sabías. Porque también, digo, si es así y le dan un criterio, como dice Paulina, que le hagan un examen con psicólogo y el psicólogo diga, ah, bueno, pues esta persona pues está bien de sus facultades mentales, porque también puede llegar al caso. Bueno, mira, hay otra serie que se llama Mindhunter. En esa serie es de que cuando empezaron a hacer el perfil criminal, empezaron a hacer los perfiles de los asesinos seriales. Y ya después, cuando agarran a Ted Bundy, no en la serie, ya en la vida real, Ajá. él mismo les decía, es que hay muchas personas que actúan como yo, que pueden aparentar en la sociedad que son muy buenos y así, pero ve, si mataron a esta persona, ve tú policía en 3 días porque va a estar yendo a ver cómo mató a esa persona, dónde quedó el cadáver y la vas a encontrar. Y dijo, es que todos actuamos así, 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 y los empezó a describir. Entonces, de ahí se empiezan a hacer los perfiles criminales y tú puedes aparentar eso. Claro, obviamente es bien difícil que te agarren, pero ya una vez que te agarran, ya, o sea, ya no hay vuelta atrás, ¿sabes? Entonces, tienen formas de hacer esos dictámenes para poder determinar, por más normal que parezca una persona, tienen estas formas para poder detectar cuando una persona tiene algún desequilibrio mental. O sea, siempre los psicólogos encuentran la forma, parece que no, pero siempre encuentran esa forma de llegar al fondo. Por ese lado, creo que sí, estoy de acuerdo ahí con Paulina en ese sentido, que sí hay forma de poderlos detectar y poder hacer otro mecanismo para poder establecer. Y esa serie de Mindhunter sí la he visto. De hecho, estoy esperando la tercera temporada, que dicen que a lo mejor no va a haber. sí, dicen que a lo mejor se cancela. Sí, pero se veía que iba a estar mejor la tercera que las otras dos. Pero también hay que pensar a quién le vas a cobrar ese tratamiento que va a tener la persona. Pues sí, tendría que ser una garantía del Estado, pero pues sabemos que Exacto. Pero sabemos no hay que ni el Estado medicamentos. nos cobra a nosotros, ¿verdad? No hay medicamentos, entonces pues menos para ese tipo de tratamientos. Muy bien, compañeros, pues hoy estuvimos más activos en la clase. Este es el tema en sí, pues era un poquito más, como les decía, más que irnos a una cuestión de la ética del legislador y todo este tipo de situaciones, pues irnos un poquito más a fondo de lo que es la ley, la ética que debe de tener y cuál es la finalidad en sí, que sabemos que la finalidad de la ley es la justicia, la finalidad del derecho es la justicia. Pero en cuanto a la justicia, pues sabemos que nos podemos topar a veces con diferentes situaciones contradictorias como la que hemos estado hablando todo este rato. Entonces, dos conceptos que se contradicen, el de la ley es dura, pero es la ley, y cuando la ley es injusta, lo correcto es desobedecer. Entonces, pues ya dependerá de cada quien y pues llevarlo al análisis y a la práctica posteriormente en la cuestión de la práctica jurídica o de la abogacía. Después, ese es el tema de hoy a tratar. Es todo de mi parte. No sé si hay alguna duda, comentario. Del examen, pues ya lo platicamos ahorita. Va a ser sobre estos mismos temas, cuestiones muy, muy sencillas, sin ninguna complicación, para cumplir ahí con el parámetro que nos piden, y sería la próxima semana.
Yo sí tengo una duda. Sí, Lo que pasa es que cuando empezó la clase yo no escuché lo del examen. ok. No sé cómo va a ser. Sí, va a ser en línea el próximo sábado. No nos conectaríamos, sería solamente el examen. Van a hacer unas cuantas preguntas en relación con los temas que hemos visto. Les voy a cargar los temas en la plataforma, las diapositivas, y sobre estos temas va a ser, o sea, básicamente cuestiones muy generales, cuestiones de algún pequeño caso práctico que les ponga, pero que todo tiene que ver con el material que hemos visto y pues en sí es para cumplir con lo que nos pide la, la división de posgrado, de poner dos tipos de evaluaciones, una que sea por medio de trabajo y otra que sea por medio de trabajo o por medio de examen. Yo prefiero, en vez de cargarles dos trabajos, como les había dicho, en vez de cargarles dos trabajos escritos, mejor un examen y un trabajo. Y para el 31 de octubre tenemos programado el examen. Entonces va a ser en la hora de la clase y ya voy a estar ahí al pendiente por si tienen alguna dificultad. Estaré al pendiente del WhatsApp por si tienen alguna dificultad para hacer el examen. Pero pues es básicamente lo que vamos a tener. Entonces, Ok. muy parecido así que lo que tuvimos con la argumentación, que bueno, el de argumentación no estuvo tan fácil, pero este va a estar mucho más sencillo. Siento que el de argumentación estuvo más sencillo, Lee. Sí, Porque es que era platicar. a muchos les fue mal. A Bueno, todos nos fue mal. no, o sea, yo pienso de el segundo parcial, más que nada, que es Ah, más de... el otro, no, ese sí, pero el examen, el escrito, sí, sí Ah, batallaron. los escritos se me hacen más difíciles. A mí, yo prefiero así como un debate o un examen oral. Tiras más rollo. Sí, sí, hay más posibilidades de improvisar y todo, pero en el examen escrito, pues sí, estuvo ahí medio complicado para algunos. No, y Pero luego bueno, en línea, pues peor. hombre, más fácil, pues ahí está el Google, está en Google. Pero puede estar el Google League, pero también está tenemos el tiempo. 2 horas va a estar bien, no van a ser muchas preguntas, van a ser unas 10, yo creo, por ahí a lo mucho. Muy bien, entonces pues ya terminamos el día de hoy. Que tengan excelente fin de semana y no nos vemos el próximo sábado, pero voy a estar pendiente del WhatsApp para cualquier duda que tengan respecto al examen. Entonces, chequen por favor en estos días que vieron haberlo checado ya hace tiempo, que puedan entrar a Brightspace y que puedan entrar a la clase, porque si no, no van a poder presentar. ¿Ok? Ok, Ya les Chale. comparto las presentaciones y cualquier duda, pues ahí estoy al pendiente. Entonces, Muchas gracias, Lee. nos vemos dentro de 2 semanas y como quiera hablamos en esta semana. ok, Claro que sí. muchas Nos gracias. vemos. Nos Hasta vemos. luego. Hasta luego.